Bueno, como dice el título, los pre-reformadores fueron un grupo, yo lo llamo el grupo de valientes, porque fueron los que realmente tomaron la decisión de decir, eso no me suena, qué raro, ¿por qué solo los ricos pueden, digamos, ir al cielo, porque pueden pagar indulgencias, y toda la nobleza y todo el montón de políticos de la época vivían en una depravación inmoral? Y los pobres que estaban, que no conocían o no tenían suficiente dinero, digámoslo muy tico, salados. No podían. Entonces empezaron algunos movimientos. El primer prerreformador que se conoce se llama Don Petrus Baldo. Don Petrus Baldo era francés, nació allá en el año de 1140, en Francia, en la provincia de Lyon, que es digamos que de París, queda al sureste de París. Él era un comerciante muy adinerado, pero la historia dice que vio fallecer a un amigo muy cercano de él, muy joven, y eso le hizo un clic, y decidió, a partir de ese momento, comenzar la búsqueda de Dios. Y lo primero que hizo, adivinen qué fue, buscar la Biblia. Eso fue lo primero que hizo. Y se fue, la encontró, y cuando la abrió estaba en latín. Y él no sabía latín, porque era francés. Entonces, como tenía platilla, el amigo contrató a 2 catedráticos que le tradujeran la Biblia a su idioma. Entonces, es el inicio de la primera traducción de la Biblia, de la Vulgata latina, hacia el lenguaje del pueblo, que era en ese momento el francés. De ahí empieza él internamente a tener un montón de revelaciones, digámoslo así, y llega un momento en que pide consejo a un sacerdote, por supuesto católico, sobre su vida, y el sacerdote católico lo lleva a la historia del joven rico. Yo sé que todos se la saben, ¿verdad? Sí. Hay 4 evangelios, ¿cierto? Sí, se lo saben, sí, ¿verdad? Es así. Hay 4 evangelios, en esos 4 hay 3, donde está la historia del rico, del joven rico. ¿Alguno que se sepa el versículo donde empieza? Está en el capítulo 5 de Mateo, dejémoslo ahí. El primero. Bueno, resulta que al ver él la situación del joven, que le dijo a Jesús, yo todo lo he cumplido, ¿qué me falta? Y le dijo, entrégale todo a los pobres, ven y sígueme. Y él no lo hizo. Entonces, Petrus, con mucha plata, con una posición económica, un gran comerciante de la zona, tomó la decisión de regalarle y de entregarle todo a los pobres. Y de vivir en dependencia completa de Dios. Entonces ahí surge el primer movimiento denominado, o el primer movimiento cristiano denominado los pobres de Lyon. Y ahí siguió. El problema, ya ustedes saben, porque ya Rolo lo acaba de explicar, es más, hay un tema que es no solamente prohibido, sino que en aquella época costaba la muerte, y era la traducción de la Biblia. La Iglesia Católica no permitía, porque la Iglesia Católica usaba un versículo que ustedes también conocen que decía, no le deis a los cerdos las perlas. Ese era el versículo del que ellos se basaban. Entonces, el que le daba las perlas a los cerdos, simple y sencillamente, ni siquiera les comulgaban, porque podía ser que no fuera sacerdote, pero lo iban a matar. Y acordémonos, como dijo Rolo, en aquella época la realeza
y la Iglesia Católica Romana estaban unidas y eran una sola. ¿Ok? De ahí empieza entonces a hacer este señor un movimiento, digámosle que clandestino, porque él no se podía reunir en ninguna iglesia a predicar, porque no lo dejaban. Entonces empezó con el movimiento de reunirse en los establos, en las fincas, en las casas, un grupito de amigos a estudiar y a leer la palabra, que ya estaba en el idioma que todos entendían. Entonces ahí empezó todo este movimiento que se conoce como el movimiento de los pobres de León. Como dice ahí, es un movimiento ascético. El ascetismo es una filosofía donde se desprenden de todos los placeres para pureza del espíritu. Por eso fue que Petrus entregó absolutamente todo. Y acuérdense que era de mucha platilla el amigo, ¿verdad? Este grupo de los pobres de León empezaron a conocerse como los valdenses. Todavía inclusive hay grupos hoy en día en Sudamérica y en el norte de España que es una secta, ¿verdad? Que todavía valoran estos principios de los valdenses. Una vez que el Papa Alejandro III conoce de la situación, porque un chismoso ahí de los obispos que había en Francia le llegó con el chisme diciéndole, mira, es que hay un chaval ahí, Petrus, que tiene mucha plata y no es que tradujo la Biblia. Y dijo el Papa, no, espérese, ¿qué es eso? Eso es causal de muerte. Entonces le mandó el Papa a decir al chismoso, al obispo en Francia, que se hablara con él y le dijera que dejara de hacer eso, porque si no, había que mandarlo para el purgatorio. Entonces, cuando Petrus se sienta, o lo sientan con el arzobispo, él responde algo que ustedes todos se lo saben. Hechos 5:29. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice amén? Hechos 5:29. Petrus llegó y dijo, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Lo mismo que dijo Pedro. Y adivinen qué, lo mataron. Pero él creía fuertemente que la Biblia era la única autoridad. Solo la Biblia. A él no le importaban ni los papas, ni los arzobispos, ni los obispos, ni el clero, ni los sacerdotes. Nadie le importaba. De ahí brincamos ahora a John Wycliffe. Que bueno, este señor de verdad que a mí me ha hecho reflexionar mucho realmente de mi vida como creyente. Este señor era un filósofo y profesor de Oxford, o sea, ningún tontillo diríamos, ¿verdad? Hoy en día, catedrático de la Universidad de Oxford. Una vez se llamaba John de Good, que era el conde de Lancaster, lo invitó a formar parte del gobierno, ¿verdad? En aquel momento, acordémonos, Inglaterra era uno solo, ahí con gobierno y el clero y toda la cosa, y él era un teólogo además. Entonces, estando él en el gobierno, él promueve el conocimiento y la autoridad de la Biblia. Negó por todos los costados y se enfrentó con Raimundo y con todo el mundo con la teología de la transustanciación, que es el proceso que hace la Iglesia Católica en la Eucaristía, donde la Iglesia Católica dice que la galleta, o ¿cómo se llama esto? La hostia, es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Entonces él estaba totalmente opuesto y él dijo, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo puede ser eso? Jamás. ¿Y en dónde está en la Biblia? ¿Verdad? Entonces él estuvo muy opuesto con eso.
siempre, siempre. Y dentro de esas oposiciones, adivinen qué, otro chismoso le fue a contar al Papa Gregorio, y el Papa Gregorio dijo, pero ¿qué le pasa a ese otro? Es una bula papal. Nosotros dijimos que la transustanciación es lo que nosotros hacemos y se acabó y no hay quite. Entonces empiezan los problemas, empiezan a enfrentarse. Roma, por un lado, y el gobierno inglés o el ducado de Lancaster con esta situación. Y entonces empieza el tema de que la Iglesia Católica empieza a pedir plata. Le empieza a decir a todos los reyes de Europa que tienen que empezar a mandar plata a Roma y que plata a Roma y que tienen que mandar plata a Roma. Y Wycliffe se vuelve y le dice al rey, le dice, no tenés que mandarle plata a esos chavalos. Ya esa iglesia es demasiado rica, ¿para qué les vas a mandar más plata? Además, ¿sabes qué? Aquí en Inglaterra, en el Reino Unido, incluyendo Escocia y todo lo demás, la Iglesia Católica tenía mucha plata, muchas propiedades, y más bien Wycliffe se volvió y le dijo al rey, hagamos algo, no le mandes plata a esos chavalos porque ya están forrados, pero además de eso, aquí hay un montón de sacerdotes corruptos, inmorales, y todo el mundo los conoce y sabe que tienen una vida pero espantosa, y son dueños de un montón de tierras aquí. Entonces, hagamos algo, quitémosle las tierras a todos esos sacerdotes corruptos. Y otra vez le llega el chisme a Gregorio, y peor que se pone. Entonces, cuando se da esa situación, Gregorio emite 5 edictos. En los 5 edictos había 18 cargos contra Wycliffe, y además de eso lo llamó maestro de las mentiras. Por supuesto que en ese momento se le vino todo encima a Wycliffe, y Wycliffe dijo, tranquilo, el duque de Gaunt le dijo, tranquilo, no te preocupes, aquí estás tranquilo. Pero entonces viene una orden donde dice que Wycliffe no puede predicar, y él tenía que responder, porque la iglesia romana era la iglesia, era la dueña de los templos, tenía cualquier cantidad de propiedades dueñas de la Iglesia Católica. Entonces de ahí empiezan todos los problemas. Para salvada de Wycliffe, en esa época la Iglesia Católica estaba pasando por un montón de problemas internos. Inclusive luego se conoció como el Gran Cisma de 1378, ¿verdad? De ahí, entonces le dicen a Wycliffe, quedás en arresto domiciliario y no puedes predicar, y tampoco puedes pastorear. Entonces él, muy fácil, aquí encerrado en mi casa, adivinen qué se puso a hacer, a traducir la Biblia al inglés. Y otro chismoso llegó y le dijo al Papa otra vez, que lo tenés encerrado ahí en la casa se puso a traducir, y entonces le mandó a decir que no podía traducir. Entonces Wycliffe le contestó y le dijo, perdón, los ingleses aprendemos más de la palabra de Dios en inglés que en latín, y tampoco le hizo caso. Para no cansarlos con el cuento, fueron unos pleitos de va y viene, ¿verdad? Aunque Wycliffe tenía el apoyo del duque de Lancaster, además de eso él era muy querido en Inglaterra. La gente lo amaba porque él siempre se preocupó porque la gente estudiara, conociera y sobre todo conociera más de la palabra de Dios. Entonces él, junto con su amigo John Purby, fueron los que empezaron la traducción de la Vulgata Latina al inglés, y ahí empezaron. Luego, creo que fue para 1440,
ya tenía la Biblia traducida. Ya desgraciadamente ya él había muerto, ¿verdad? Pero ya para ese momento ya tenía la Biblia traducida, y todos los seguidores de Wycliffe se le llamaban los Lollardos. Entonces los Lollardos, acuérdense que no había imprenta, entonces la traducción había que hacerla a mano, y había un ejército de personas que estaban escribe, y era un ejército enorme, porque de esas Biblias dicen que habían más de 1000. Se llegaron a escribir más de 1000, ¿verdad? Era un ejército completo el que tenía Wycliffe a su favor. Inclusive miembros de la facultad, miembros que estuvieron en la facultad de Oxford, se llevaron Biblias para otros lugares. Entre ellos, ahora vamos a ver uno de ellos que se la llevó para Praga, que es Jan Hus. A Wycliffe se le conoce, no está ahí, ¿verdad? Así, como la estrella temprana de la Reforma, por esa visión de llevar la palabra de Dios al pueblo en lenguaje del pueblo, ¿verdad? Acordémonos que ya lo había hecho Petrus antes, casi 300 años antes, pero aquí ya sí se hizo más grande el asunto. Bueno, en el concilio, ahí dice, sí, John Wycliffe muere en el 1384. Hay un concilio de Constanza en 1415, que es el que ordena la muerte de John Hus, ahora lo vamos a ver, pero también condenó a Wycliffe, pero ya Wycliffe tenía un montón de tiempo muerto. Entonces, aunque ustedes no lo crean, 43 años después de que Wycliffe murió, los soldados fueron, sacaron los huesos y los quemaron y los tiraron al río, porque era un hereje y había que quemarlo por herejía, aunque ya tuviera 43 años de muerto. Pero así era la locura del poder que tenía la Iglesia Católica Romana en aquellos tiempos. Wycliffe murió un diciembre de 1384, exactamente 100 años antes de que naciera Martín Lutero. Así es que vean por dónde hemos empezado, año 1100, y aquí ya prácticamente 100 años antes de que naciera Martín Lutero. Vamos a ver ahora a John Hus. John Hus, que nace en Bohemia, de una familia muy pobre. Bohemia era, en aquella época, la República Checa estaba compuesta de 3 ducados, uno de ellos era el de Bohemia, que incluía Praga. Por eso es que Jan Hus llegó a ser profesor decano de la Universidad de Praga. Se educó con Wycliffe. Acordémonos que él estuvo en clases con Wycliffe en Inglaterra. Por supuesto que fue muy influenciado por Wycliffe. Argumentó fielmente contra las indulgencias. Afirmó que solo la Escritura, no la Iglesia, tenían la autoridad divina, ¿verdad? Y empezó a predicar sermones violentos contra la iniquidad rampante del clero en especial. Y adivinen qué, otro chismoso, ahí en Praga, le llegó el cuento a Roma. Entonces, mientras Hus leía las Escrituras, veía que lo que hacían los papas, los obispos y los sacerdotes era totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Entonces ahí empezó un choque muy fuerte, muy fuerte. De ahí empezó uno de los ataques más fuertes de John Hus fue precisamente contra las indulgencias, porque aparentemente él siempre creyó que el que perdonaba los pecados era Dios, y no era un poquillo de plata que yo tuviera, un poquillo de oro o lo que fuera. Entonces eso fue uno de los puntos sobre los cuales él se basó
fue, como les dije hace un momento, en 1415 fue citado al Concilio de Constanza, en buena teoría para defender las creencias que él estaba promoviendo en Praga, pero adivinen qué, lo condenaron a morir ahí mismo y lo quemaron vivo en una plaza pública, enfrente de todo el mundo, como para decirle a todos los demás, no hagan lo que está haciendo este muchacho porque la cosa no va por ahí. Eso produjo que en Bohemia, en su tierra natal, se hiciera un escándalo tremendo y se rebeló contra Roma. Ahí mismo empezó la rebelión contra Roma. Luego viene William Tyndale, un inglés, teólogo, académico, hablaba 8 lenguas fluidas perfectamente. Fue el primero en sacarle provecho a la imprenta de Gutenberg, ¿verdad? Porque él empezó también con el tema de las traducciones. Fue el primero en imprimir el Nuevo Testamento en idioma inglés, pero no de la Vulgata latina, sino que del hebreo y del griego original. Por supuesto, esa traducción fue prohibida. Y como siempre, la Iglesia Católica Romana llegó en 1536, lo declaran culpable y lo ejecutan estrangulándolo. O sea, ustedes se han puesto a pensar, viera que a mí este estudio me ha golpeado mucho, porque yo les decía a ellos, ustedes se han puesto a pensar, yo no sé ustedes, pero digamos yo, en mi casa hay, no sé, como 5 o 6 Biblias, mis hijos, las de mi esposa, la mía, yo tengo una en la mesa de noche, tengo otra en la oficina, yo no sé cuántas Biblias tengo. Ustedes se han puesto a pensar cuántas personas murieron para que yo tuviera esas Biblias ahí. Y a mí me abofeteó todavía más, porque a veces yo llego en la noche cansado, me acuesto en la cama, veo la Biblia y digo, ay no, hoy no, me veo muy cansado. Y saber que quemados, estrangulados, y esos son los que estamos hablando porque son los más famosos, pero detrás de ellos hay un montón más. Y este otro que a mí yo tengo una peculiaridad con Savonarola, porque yo tuve la dicha de estar en la Plaza de Florencia y me tocó ver hasta inclusive la placa que hay ahí. Pero bueno, Savonarola tiene un nombre muy vacilón y nunca se me va a olvidar. Girolamo, que es Jerónimo, digamos, en español, es Girolamo María Francesco Mateo Savonarola. Apréndanselo porque al final en el quiz puede salir, ¿verdad? Acuérdense. Bueno, fue un monje de la orden dominicana, originario de Ferrara, que es en Modena, que es a 100 kilómetros al noreste de Florencia. Una vez que ya se emitió como sacerdote, él se fue para Florencia, que era donde estaba el centro de operaciones. El gobernador era Lorenzo Medici, y él era el confesor qué tirada, ¿verdad? Tener que oírle al rey todos los pecados y decirle, vaya, no sé, rece 5 Ave Marías y 10 Padre Nuestros y listo, y ya. Y si puede, écheme ahí un poquitillo de plata para las indulgencias, ¿verdad? Y eso a él le empezó a chocarle mucho. Como fraile, él profundizó mucho en las obras de Tomás de Aquino y sobre todo en las Escrituras también. Predicaba como un profeta con rayos y centellas y truenos contra la iglesia, con un mensaje de arrepentimiento como el de Juan el Bautista. Predicaba contra el lujo, contra la depravación, contra la corrupción, incluso contra el gobierno de Florencia, siendo él el sacerdote de Florencia y siendo el confesor de Lorenzo Medici, que era el rey en ese momento. En 1490 creo que fue que llega a Roma, ya ahí empieza a hacer toda su labor como sacerdote.
pero empieza a meterse en problemas porque, adivinen qué, les predica al pueblo en el idioma del pueblo. Acuérdense que en aquella época se predicaba en latín. No, él empezó a predicarle al pueblo en el idioma del pueblo. Y eso empezó a causar problemas, y tras de eso estaba muy cerquita de Roma. Entonces empezó a tener problemas con los políticos y con los eclesiásticos, sobre todo porque él mismo empezó a atacar las inmoralidades de estos grupos. Anunció que la gracia salvadora solo era por medio de Jesucristo, ¿verdad? De ahí, él organiza la famosísima Fogata de las Vanidades en 1497. Yo creo que ustedes saben que los italianos son fiesteros por todo lado, ¿verdad? Entonces, en una de esas grandes fiestas que habían en la plaza de Florencia, en la plaza central de Florencia, Savonarola y sus frailes, sus compinches, todos sus frailes, porque la mayoría eran frailes que estaban con él, deciden hacer una fogata, y la fogata simple y sencillamente lo que querían era que arrojaran todos los objetos de lujo, cosméticos, libros, libros atrevidos, libros inmorales, con conmutación sexual y todo ese montón de cosas, porque eso era lo que estaba provocando toda la inmoralidad que había en el pueblo de Florencia, ¿verdad? Entonces él organiza esa gran fogata. Entonces en mayo de ese año, el Papa Alejandro VI lo excomulgó. Le dijo, chao, chao, ya no más. Y además de eso, sus dos frailes principales, Dominico y Silvestre, los vamos a colgar y los vamos a quemar aquí en la plaza. Y así lo hicieron. El mismo año que él organizó la Fogata de las Vanidades, lo quemaron, lo quemaron a él en la fogata, ¿verdad? Es impresionante, todavía hoy, en esa plaza de Florencia, que es caminar por esa plaza de Florencia es como andar en un museo, porque es más, por ahí creo que están varias obras de Da Vinci, y hay varias, un montón de cosas. Pero en puro frente de lo que es la Catedral de Florencia, hay un monumento grande, enorme, que está lleno de unas estatuas de Neptuno y no sé qué, y un montón de más. Y a un lado de esa gran fuente, hay una placa como de este tamaño, con los nombres apuntando la fecha, el día, el mes, el año y todo, en que Girolamo Savonarola fue ahorcado y quemado. De ahí, ahora vamos a saltar a otra parte, pero yo quiero rescatar varias cositas. Todos estos pre-reformadores que acabamos de ver, si lo analizamos, todos tenían un mismo espíritu, ¿verdad? Todos tenían un mismo espíritu. Todos condenaron la inmoralidad de la iglesia. Baldo, Wycliffe y Hus fueron de los principales que condenaron las indulgencias, no solo las inmoralidades, sino las indulgencias. Todos condenaron los abusos del Papa y del clero en general. Todos fueron excomulgados por esas posturas que ya vimos. Y bueno, ya vimos cuántos ardieron en la hoguera, y muchos más. Aquí estamos hablando de estos principales porque fueron de los que más se conoce o más impacto tuvieron en la sociedad. De ahí salen los valdenses, los lolardos y los jesuitas, que después se unirían todos ellos al protestantismo y arrancarían con todo lo demás que viene ahora, con la reforma del siglo XVI, pero quiero dejarles claros que no fue un hombre, ¿verdad? No fue ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, no. Hay un montón de gente que venía detrás, tratando de amoldar todo esto. Entonces, les quiero decir que
Cuando hablan la Biblia, posiblemente les va a llegar olor a carne asada, pero sí, porque eso les costó a muchos que los quemaran vivos, para que ustedes y yo lleguemos a tener las Biblias que tenemos ahí.